Hoy vamos a hablar el siervo líder, pero al estilo de Jesús. Amén. Escucha, los dos principios de liderazgo de Jesús. Uno, vamos a ver el primer principio de liderazgo de Jesús. Uno, la soberanía de Dios en el liderazgo espiritual. Uno de los primeros principios que una persona que desea ser líder o desea ser siervo, lo que tiene que tener es esto: reconocer que hay una soberanía espiritual de Dios sobre él. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Escucha, que solamente Dios ejerce autoridad sobre nosotros, pues de Él dependemos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 40. Amén. Allá arriba lo vamos a poner, tal vez está poniendo Miguel. Marcos capítulo 10, verso 40. Dios es el único que puede ejercer ¿qué? Su autoridad sobre cada uno de nosotros. Marcos 10, 40. Dice así la palabra del Señor: pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está. O sea que ya hay un determinio, vamos a decir, una voluntad ya establecida de quién debe de estar y quién no debe de estar en una posición. Amén. No es algo que nosotros nos ganamos en esta vida. Escucha, no es algo que nos ganamos en esta vida, es algo que ya viene en nuestro diseño desde el día que tú y yo fuimos creados, desde el día que tú y yo fuimos formados. Pero en esta vida, dependiendo de cómo nos comportamos, es como se nos otorga o no se nos otorga, se nos concede o no se nos concede el privilegio de ejercer lo que ya estaba preparado para nosotros. Nosotros no nos lo ganamos. Es por pura gracia que Dios nos ha dado un poder o una autoridad o un ejercicio. ¿Sí, amén? Hace tiempo hablábamos del poder dunamis y hablábamos también del poder ousia. Y hablábamos que el poder dunamis tiene que ver con lo que nosotros ya tenemos dentro de nosotros. Una capacidad, una habilidad, un don. Pero de eso a que te den la autoridad o el derecho de ejercerlo es punto y aparte. Cuando el apóstol Pablo se presentó con los demás apóstoles, dice la Biblia que le dieron la diestra por señal de compañerismo. O sea, lo ungieron, pusieron la mano sobre él, lo ungieron con aceite y reconocieron que él era un siervo de Dios, que efectivamente había tenido la revelación del Evangelio por parte de Jesucristo. Ahí cuando ellos ponen la mano sobre el apóstol Pablo, están delegando autoridad, es una autoridad conferida. En ese momento ahora Pablo ya podía ir a donde quiera que pudiera ir, porque estaba reconocido como un verdadero apóstol de Jesucristo. Nosotros podemos tener dones, podemos tener ministerios, podemos tener muchas habilidades, pero mientras alguien no nos delegue la autoridad de ir y hacerlo, no podemos ejercer. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Jesús no bautizaba, sino los que bautizaban eran sus apóstoles? Pero bautizaban porque Jesús les había dado la autoridad de bautizar. Ellos no podían agarrar, ir y bautizar nada más porque se les pegaba la gana. Es una autoridad que se confiere. Amén. Entonces tenemos que reconocer, ¿sí?, solamente que Dios es el único que puede ejercer autoridad sobre de nosotros. Ahora, ciertamente, acabo de decirlo, el apóstol Pablo fue ungido por los demás apóstoles. Le dieron el ousia, la autoridad conferida para ejercer un derecho o un privilegio. ¿Sí, amén? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces no vale lo de Dios? Porque hay gente que anda por ahí como llanero solitario diciendo: a mí Dios me ungió, a mí Dios me llamó y lo demás no me importa. ¿Eso es ejercer una autoridad? ¿Ese es ejercer la autoridad de parte de Dios? Esas personas que andan por ahí, por el mundo, diciendo que solamente Dios los llamó y que se deben a Dios, no es así. ¿Por qué no es así? Porque la Biblia, y más que la Biblia, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? No hay autoridad conferida sino de parte de Dios. Y las que hay, pues por Dios han sido establecidas. Yo te hago una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo se presentó ante los demás apóstoles? ¿Acaso él no tenía la seguridad de haber sido llamado por Dios? ¿Acaso dudó y por eso fue y se presentó con los demás apóstoles? No.
Dice la palabra de Dios, dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo que fuera y me presentara para que no corriera yo en vano. Escucha lo que dijo Pablo, para que no corriera yo en vano. Hay mucha gente que está trabajando de esa manera y el testimonio del Espíritu, que es que están haciendo las cosas en vano. El Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo, tienes que presentarte delante de ellos, tienes que sujetarte. Y pasados 14 años fue y se presentó delante de ellos. Aunque más adelante después soberbiamente dice, amigos de mi reputación, nada nuevo me enseñaron. ¿Sí lo entendemos? Porque ciertamente lo que había recibido, lo había recibido de parte de Dios. Pero sabía que la autoridad, ¿de quién le venía? De Dios, por medio de lo establecido por Dios, por medio de un hombre. Amén.